Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomando Forma. Julián, el día de hoy es un día muy especial para grabar. ¿Sabes por qué? Porque es viernes en la noche, así que feliz sábado, amigo. Un feliz sábado, amigo, y un feliz sábado también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través del podcast. Así es, feliz sábado. Julián, ¿qué tal estuvo tu semana? Bien, gracias a Dios, amigo. Bien, sí, claro, por supuesto que siempre es increíble cuando llega el sábado, el viernes en la noche. Exacto, amigo. Yo creo que es un descanso para todos realmente. Y justo, ¿no? También nuestro primer episodio fue un viernes por la tarde, ¿te recuerdas? Sí, claro. Sí, justo se iniciaba lo que es este proyecto, ¿no? Este podcast de Tomando Forma. Amigo, en este episodio me gustaría meditar acerca de lo que significa ser cristiano, porque siento que muchas veces no solo el mundo tiene una idea equivocada de lo que significa ser cristiano, sino que a veces también dentro de la iglesia a veces perdemos el foco de lo que realmente significa ser cristiano. Y para comenzar, quisiera, por ejemplo, soltar una frase que muchas veces se puede escuchar, ¿no? Y es que un cristiano debería ser una persona correcta o ser una persona que haga buenos actos. Pero, ¿acaso ser cristiano se reduce a las cosas que hacemos? ¿Qué piensas sobre eso, amigo? Amigo, yo creo que se estigmatizó. Si miramos los tiempos de Jesús, ¿a quién buscó Jesús? Él no buscó a las personas más ejemplares de su entorno. Buscó recaudadores de impuestos, buscó, a Zaqueo, a una mujer de dudosa, de su cuestionable, pues. Ahora, creo que el mismo significado de la palabra te lo dice, pues, cristiano es un seguidor de Cristo, básicamente. Entonces, creo que no tiene mucho que ver con lo que es la persona, sino a quién sigue la persona. ¿Verdad? Después vienen otros temas que son frutos y consecuencias de andar en esa relación con Él, pues. Exacto, amigo. No, ser cristiano va más allá de lo que nosotros hacemos o de una lista de cosas que deberíamos hacer, ¿no? Va más un tema quizás de identidad. Y la idea es meditar un poco sobre esto, ¿no? Porque realmente quizás alguien que nos está viendo, nos está escuchando y escuche esa frase de ser cristiano es seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo, no? Y yo creo que una de las preguntas que debemos hacernos como cristianos, o si es que solemos llamarnos cristianos, es que deberíamos ser capaces de reconocer que cada uno de nosotros tiene algo malo. ¿Sí? Y dentro de cada uno de nosotros realmente hay cosas que son malas. Por supuesto, amigo. El hecho de ser cristiano, ¿qué significa? ¿Cómo seguir a Cristo? Yo creo que, o sea, después vienen frutos, después vienen, la misma palabra lo dice, frutos del Espíritu de Dios. Eso viene por consecuencia de una relación estrecha con Jesús. Pero yo creo que es el ideal de todos nosotros. Es ahí donde deberíamos estar, porque esa relación tan cercana que desarrollemos con Él es la que nos va a garantizar o a demostrar ante la sociedad lo que significa realmente ser un seguidor de Cristo. No sé si te ha pasado que hay gente que dice que profesa una religión, pero ¿cuántas veces en la vida se va a participar de su iglesia o de su religión? De repente cuando se casan, cuando en el velorio de alguien y así, ¿no? Muy escasas veces, entre comillas, profesan una religión, pero en realidad no lo practican. Nos pasa a todos nosotros con el cristianismo, incluso a los cristianos más. Estás diciendo que tenemos que reconocer que tenemos defectos. Incluso en los cristianos más. Profesamos ser cristianos, pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos más a Dios reconociéndole que es solamente Él? Pues que no soy yo. Todos los defectos que yo tengo, solamente Él los puede blanquear, pues. Y de eso se trata, ¿no? O sea, no olvidarnos que realmente el hecho de que digamos que somos cristianos no nos hace mejores personas. No nos hace mejores personas, pues, porque en el mundo también encontramos personas más bondadosas, más generosas, que hacen actos, ¿no? Muchísimo mejores que yo y muchísimo mejores que cualquier otra persona que se pueda llamar cristiano. Y no lo son. Entonces vamos por ahí meditando
¿qué entonces realmente significa ser cristiano? Que vamos también a llegar a ese tema que, como mencionabas, el tema de los frutos, ¿no? Por ejemplo, yo mientras estudiaba un poco sobre este tema y con respecto a esta pregunta, ¿no? De reconocer si hay algo malo dentro de mí, algo que tenemos que afirmar, ¿no? Es que la Biblia misma nos dice que no existe persona buena, ¿no? Entonces, bíblicamente, ¿no? Un cristiano debería reconocer esto o ser capaz de reconocer que dentro de él no hay algo bueno, ¿no? Otra de las preguntas que encontraba a lo largo de esta meditación es acerca de que un cristiano debería reconocer que no existe salvación fuera de Jesucristo. Total. Y por ejemplo lo encontramos en Juan 3:16, ¿no? Total. ¿Qué piensas, amigo, sobre esto, ¿no? Que una vez ya hemos reconocido que hay algo malo dentro de nosotros, ahora deberíamos reconocer que la salvación solo viene a través de Cristo. Yo creo que es un causa-efecto. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Cuando nos miramos a nosotros, de repente podemos encontrar el mismo relato del joven rico. Muchos de nosotros nacimos en una iglesia y creemos que, bueno, nunca hemos robado, no matamos, no hurtamos, no hacemos tantas cosas. Todo eso he guardado, dijo el joven rico. Yo todo esto he guardado desde mi niñez. Y ahí es peor, ahí es muchísimo peor porque, o sea, llegamos a sentir esa sensación de que estamos, entre comillas, haciendo las cosas bien. Y esa sensación es la que nos dice que podemos ser autosuficientes, buenos cristianos. Y cuando pensamos que podemos hacer en esa condición, podemos estar en esa condición, es donde dejamos de mirar a Jesús. Y ahí sí no hay salvación alguna. Es que por medio de nosotros no podríamos ni siquiera salvarnos a nosotros, mucho menos a la humanidad. Jesús sí, solo Jesús. Algo interesante de esto es que muchas veces llegamos a empezar a colocar a los pecados en una lista de quién es más grave, ¿no? Y cuál es menos grave, cuál es más grave, ¿no? Y inclusive podemos llegar a juzgar a otras personas, ¿no? Decir, no, pero mira, esta persona comete este pecado. Pero realmente todos cometemos pecado. Y si vamos al tema de la salvación, los pecados, por pequeño o grande que parezcan ante nuestros ojos humanos, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y digamos que un pecado no nos aleja más de la salvación que otro pecado, ¿no? Y eso es a tener lo presente siempre, reconocer que el pecado que nosotros tenemos, que quizás ante los ojos humanos o ante nuestros propios ojos no sea tan grave, realmente ante los ojos, ya si hablamos de la salvación, es igual de grave. Claro, por supuesto. O sea, que es igual de grave mentir que matar o fornicar que simplemente no deshonrar a los papás. La Biblia dice, Santiago lo dice, el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. Entonces, es verdad, a veces como sociedad, yo creo que es como sociedad, culturalmente hemos aprendido que hay cosas más graves y tratamos como de categorizar los pecados, como que colocarles en una posición de qué es aceptable, de qué está mal y de qué definitivamente no es aceptable. Y ahí estamos nosotros mal, porque en realidad el hecho de mentir, una mentirita blanca, que se dice muy comúnmente, el hecho de hacer una mentirita blanca ya es un pecado, pues. Entonces, imagínate, ¿cuándo me puedo salvar yo siendo tan pecador? Miserable de mí, decía Pablo. Y también nos ayuda a tener más compasión, ¿no? Con las demás personas. Sí, empatía, ¿no? Empatía, ¿no? No porque esté en el mundo, no porque pasa quizás por una adicción, que le es muy difícil quizás dejarlo, lo aleja más de Dios. O lo aleja más de la salvación, que lo que a mí me aleja quizás el no ser capaz de estudiar mi Biblia, ¿no? De llegar puntual quizás, o el de justificarme con una u otra acción, ¿no? Cuando llego tarde, por ejemplo, ¿no? Realmente sé que ante los ojos humanos, y si lo colocamos en una balanza, creemos que uno pesa más que otro, ¿no? Pero es algo que la Biblia no enseña, ¿no?
Claro. ¿no? Él dice que los pecados son iguales. Sí. Y es algo a tenerlo presente cada día de nuestra vida. Ahora, ya entonces aprendimos que todos tenemos algo de malo y que los pecados son iguales. Ahora, también me gustaría meditar un poco sobre lo que es que todo hijo de Dios o toda persona que se hace llamar cristiana necesita tener una experiencia transformadora en su vida. Tiene que tenerla. Si no, no hay relación con Dios. Yo creo que cuando conocemos a alguien muy especial para nosotros, de una u otra manera te influye demasiado en tu vida, ¿no? Cambias algunos hábitos o hasta de repente te inspira a ser mejor y a mejorarte. Tiene que tener algún impacto en mi vida la relación con Dios. Si no, nunca he sido un verdadero cristiano. Exacto, amigo. Y a veces, por ejemplo, a mí me deja meditando un poco cuando escucho frases como, no, es que me obligaron a venir a la iglesia, ¿no? O obligo a mi hijo a que venga, por ejemplo. Yo creo que ya una vez, dos veces por ahí pasa, ¿no? Porque todos tenemos un bajón y un día quizás no queremos ir, ¿no? Pero debemos meditar un poco más de cómo realmente está siendo nuestra experiencia con Cristo. Uh-huh. Porque realmente es algo que deberíamos sentirlo, es algo que nosotros deberíamos decir, quiero ir, ¿no? Quiero hacer esto, y no que alguien nos esté obligando, nos esté pidiendo a cada rato. Uf, durísimo. ¿Sabes qué, hermano? Me pasó. Me pasó a mí. Ayer justo lo comentaba con un amigo muy, muy cercano. El hecho de yo haber nacido en iglesia, sentí que incluso me bauticé porque era algo que tenía que hacer. Pero yo cuando me bauticé tenía 8 años, o sea, yo no conocía realmente lo que era orar por fe y esperar la respuesta a esa oración. Yo aprendí a orar por los alimentos antes de dormir, pero yo sentí, en cierto momento de mi vida sentí que era un cristiano que asistía a una iglesia cuyo Dios no conocía. Imagínate lo vacío, lo triste que se puede llegar a sentir un adolescente cuando todavía era adolescente. Asistía a una iglesia porque me tocaba, porque no conocía al Dios de esa iglesia. Pero sabes que también tiene sus ventajas y desventajas, porque o sea, en cierto modo yo me sentía que tenía que hacerlo porque mi familia era de la iglesia. Pero es gracias a esa firmeza de mi mamá que me sostuve en la iglesia. De repente hay personas que se salen de la iglesia en la adolescencia y a veces hasta no vuelven nunca más. O de repente ya vuelven después de que la vida les ha tratado muy fuerte, porque es lo que quiere Satanás, alejarnos. De un u otro modo, mantenernos en la iglesia te aleja un poco más de esas grandes aflicciones que te va a presentar la vida, pues. ¿Tú dirías entonces que el peligro está en que esto se vuelva costumbre y que realmente no meditemos del por qué hacemos cada cosa? Sí, sin dudarlo. Yo creo que llega el momento en que el adolescente se va a la iglesia porque la mamá lo lleva, como en mi caso me pasaba. Pero yo no meditaba en que amaba ir a cantar o adorarle a Dios o arrodillarme en su templo y tener una conversación sincera con Dios. Entonces no meditaba en eso en realidad. Cuando llegó el momento en que yo dije, pero tantos años siendo de la iglesia y no he tenido un encuentro cercano con Jesús. Yo veía testimonios hermosos, Dani, de otras personas que hablaban de su relación con Dios, un impacto, un milagro gigante. Y yo decía, pero ¿Por qué a ti no? ¿qué pasó acá, pues? O sea, ¿por qué acá no hay un testimonio tan potente? Pero no, después, más que todo después de que hay madurez, después de que también salí de mi país, he visto milagros increíbles. Y he tenido momentos incluso, y todos los días tenemos que hacerlo, incluso arrodillarnos y dependencia. Y bueno, ayer manejé por mucho tiempo, más de 40 minutos, y fue muy lindo, de verdad. Iba orando, iba adorando, y fue muy bonita esa conversación con Dios, solito con Dios. A mí me parece interesante cuando cuentas de que pese a que naciste en cuna adventista como tal,
recién a cierta edad tuviste esa experiencia como tal. Lo empezaste a sentir ya tú por ti mismo. Ujú. Y lo comento porque creo que sobre todo aquellos que llegan de fuera, que ya conocen la palabra de Dios mucho más grandes, les es mucho más fácil identificar el momento exacto en el cual sintieron a Dios. Cosa que a veces, por ejemplo, me cuesta escucharlo en las palabras de los adolescentes, los jóvenes que sí nacieron en cuna, ¿no? Pero como veníamos diciendo, lo importante es que cada uno tenga una experiencia con Dios. Y mira, yo apunté aquí una frase que me gustó mucho, que dice que como cristianos deberíamos reconocer que nuestra vida sin Dios sería completamente distinta. Amigo, ¿cómo sería tu vida, por ejemplo, si no estuvieras acá? Uf, amigo. La verdad no tengo ni idea. Mira, mi debilidad siempre ha sido los deportes. Recuerdo que un sábado, amigo, me fui a una competencia, porque las competencias por lo general son en sábado, y era una competencia de toda la ciudad, de un arte marcial. Y era adolescente, o sea, para mí normal, pues era adolescente, participé, gané un trofeo, bueno, anyway. Lo que quiero decir es, de repente estuviera o en el deporte o no sé, pero tenía amistades como todo joven que a esa edad te presiona, el grupo te presiona, existe algo que se llama la presión de grupo y de repente hubiese cedido. Lo que sí es que no tengo la menor duda de que haber permanecido en la iglesia, sea cual fuere mi relación con Dios, haber permanecido en la iglesia me alejó de muchas cosas. Exacto. Sí. Y creo que si tenemos que dudar fuera de la iglesia o dentro, ¿no? ¿Qué consejos tú le darías, por ejemplo, a alguien? Mira, hay un pastor que se llama Giovanni Martín. Si me escucha por ahí el pastor, saludos. El pastor llegó a ser departamental de la unión a la que yo pertenecía. Y él siempre decía esta frase cuando predicaba sobre el noviazgo, específicamente a los novios, pero aplica para todo. El peor de la iglesia es mejor que el mejor de afuera. Y eso a mí, o sea, yo de pequeño escuchaba esa frase cuando el pastor predicaba y tiene mucho sentido, definitivamente. Mantenerte en iglesia te aleja de muchas cosas, amigo, muchas cosas. Este mundo está tan vano que prioriza lo que aparentemente se ve cuando otras cosas son más importantes. Y las consecuencias son trágicas, lejos de Dios. Si es difícil la vida, estando con Dios, confiad, dice la palabra de Dios. Yo he vencido al mundo. ¿Te imaginas sin Dios? Amigo, mira, otra de las cosas que me gustaría conversar un poco acerca de lo que significa ser cristiano es, ahora sí, ¿realmente qué significa seguir a Cristo? Porque si ser cristiano, por ejemplo, significa renunciar a lo que uno quisiera, a sus deseos, ¿no? A sus aspiraciones, podríamos decir entonces que ser un cristiano es una negación a sí misma en pro de seguir a Cristo. Bíblicamente dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que el mismo apóstol lo decía, el bien que quiero hacer, porque es el Espíritu Santo el que te da la intención de hacer el bien. La Biblia lo dice, Él es quien produce el querer como el hacer. O sea, humanamente, quiere decir ese versículo que humanamente no haríamos nada bueno por nosotros mismos, o sea, no querríamos ayudar al necesitado. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacerlo. Ahora, para responder a la pregunta, no hay manera alguna de hacerlo sin el Espíritu Santo. Definitivamente Él es quien lo produce. Ahora, la otra pregunta original era, perdón. Si ser cristiano significa seguir a Cristo, ¿no? Implica dejar mis deseos, mis anhelos, implica prácticamente una negación a sí mismo. ¿Cómo lo ves o cómo interpretas esto, no? Es bíblico, porque en la Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es bíblico, es algo que Jesús nos llama a hacer. ¿Te acuerdas que les dijo, ya no serán pescadores, ahora van a pescar hombres? Y en todos los llamados de Jesús, Él los llamaba a hacer otra cosa. O sea, dejen lo que están haciendo y hagan lo que yo les voy a mandar a hacer.
todos tenemos algo que arreglar, pues. Todos tenemos algo que arreglar en nuestra vida. Y ser cristiano implica hacer algunos ajustes que tenemos que hacer. Incluso, hablando de los deseos carnales, es mucho más divertido mundanamente irse, no sé, a hacer cosas que la humanidad considera divertidas, alegres, ¿no? En onda. Pero creo que es vanidad, la mayoría es vanidad. Y sin Cristo todo, por cierto, es vanidad. Pero sin Cristo es más triste todavía. Entonces, creo que es necesario para todos. Es un principio bíblico el poder dejarlo. Jesús nos llama así, a dejar lo que estamos haciendo y priorizarlo a Él, priorizar nuestra relación con Él. Eso quiere decir que incluso en el trabajo, no es que vamos a dejar de trabajar, ¿te imaginas? O dejar los estudios, las personas que están de repente en alguna maestría, en algún estudio académico, dejarlo de hacer por solamente seguir a Cristo. No nos llama a eso, nos llama a ser cabeza también. Quiere decir que nos esforcemos, pero viene como resultado. Al menos yo lo veo así, viene como resultado el producto de una relación con Él. Y es que cuando nos relacionemos con Él, creo que vamos a querer ser mejores cristianos, mejores personas, mejores familiares, mejores trabajadores. Como decías, amigo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es colocar a Dios, ¿no?, en el centro de nuestra vida. Y justo aquí quería llegar al tema de las buenas obras, ¿no? Porque yo creo que, y aquí me corregirás, ¿no?, que tú que conoces un poco más, que es un orden específico, ¿no? Es primero tengo mi experiencia con Cristo, ¿no? Trato de seguirlo, ¿no? Digo trato porque reconozco que a mí, por ejemplo, me queda todavía un camino muy largo. A todos. Siento que a veces avanzo un paso y retrocedo, como dicen dos, ¿no? Sí, a todos. Entonces, tengo una experiencia con Él, lo sigo, ¿no? Y es a través de seguirlo cuando mis actos cambian. Es que empiezo a hacer estas cosas, estas sí, estas no, a tratar a las personas de esta forma o no. Hace poco me venía la imagen de lo que es un espejo, ¿no? Entonces, siguiendo esta secuencia del orden de las cosas, yo creo que si me miro al espejo y me coloco bigotes en el espejo, a mí no me va a crecer bigotes, ¿no? Estoy tratando de cambiar las cosas directamente desde las consecuencias y no se va a poder. Entonces, creo que existe un orden correcto y es bueno no olvidarnos de esto, ¿no? Sé que muchas veces hablamos, por ejemplo, de que se debe hacer esto, no se debe hacer aquello, pero personalmente siento que estamos tratando de enfocar las cosas de una forma equivocada. ¿Qué pensarías tú, amigo? Mira, amigo, yo creo que ahorita yo creo que es un tema muy personal. No podemos nosotros identificar cuando la obra es genuina o cuando es por vanidad o por, no sé, renombre, por popularidad, como sucede, pues. Pero definitivamente es Dios quien produce en nosotros el querer ayudar, el querer hacer buenas obras. Y la Biblia habla de obras, o sea, humanamente a veces pensamos que en realidad no necesitamos obras para salvarnos, pero vienen como consecuencia de una relación. El mismo Santiago dice, tu fe sin obras es muerta, o sea que la obra es el resultado de trabajar la fe. Sí, y justo aquí, por ejemplo, tenía un pasaje, si puedes ayudarme a buscarlo, en Santiago 2, ahí 14, está. ¿no? Ajá, justo lo estábamos mencionando. Creo Sí, que es el que estaba mencionando. ¿Santiago 2 qué? 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Exacto, ¿no? Pero como veníamos diciendo, ya es una consecuencia, ¿no? ¿Tú te imaginas que te vas al doctor y tú le digas, doctor, no sé, me duele el estómago, y que te diga, vaya y, no sé, piense positivo que se le va a curar? Tiene que cambiar alimentación, de repente hábitos de descanso, hidratación, tienen muchos factores que intervienen en la situación. Igual, o sea, no podemos solamente decir que somos la persona con más fe del mundo, porque también por sus frutos los conoceréis, o sea, viene por consecuencia de una fe desarrollada.
Las obras no nos salvan de ninguna manera. Si lo hacemos para adquirir salvación, hermano, estamos fritos. ¿Por qué? Porque de ninguna manera nos salva. Pero viene como resultado. Lo que dice Santiago es que viene como resultado de una fe desarrollada. Amigo, mira, yo sí me he topado, por ejemplo, con frases como, por ejemplo, una que se me marcó, que decía, quiero pensar que en la mejor intención lo decía esta persona o este hermano, ¿no? Pero decía, yo estoy seguro de mi salvación porque no trabajo el sábado y doy un estudio bíblico. Para mí, por lo menos, dice que el mensaje por el camino se fue desfigurando y que al final llegó un mensaje completamente distinto, ¿no? Como hablábamos al comienzo, la salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. De repente tiene mucha fe también, porque no tiene nada que ver con las obras. O sea, lo que hagamos, sea cual sea la obra, muy buena, no alcanza para salvarnos. Porque también hay un acusador que también se va a dar cuenta de que, tengo obras buenas, pero también tiene muchísimas obras malas. Y nada más por uno, o sea, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, o sea. Entonces nada más por uno solo, por quebrantar uno solo, ya deberíamos nosotros perder la salvación. Sí, bueno, este momento, como te decía, sobre todo me dejaba pensando en el hecho de cómo es que llegó a esa conclusión esta persona, ¿no? Sí. Y creo que también nos habla a reflexionar un poco como líderes, ¿no? A la hora por ejemplo, de prepararse bien cuando uno da un tema o cuando da una capacitación, ¿no? Y sobre todo en cosas que son tan importantes, ¿no? Prácticamente si nosotros cambiamos ya el tema de la salvación, estamos cambiando lo que la Biblia dice. Entonces nos llama a reflexionar también un poco como líderes, ¿no? A prepararnos mejor, ¿no? Y también preparar a aquellos que más adelante quizás se animen a dar un estudio bíblico ya a otras personas. Amigo, hay un librito muy interesante que lo hojeé esta semana. Sí lo había leído en su momento. Esta semana lo hojeé casualmente. Se llama La predicación que Dios no acepta. Y habla de eso. O sea, nosotros en algún momento todos, porque hasta el adolescente que le preguntan, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿O a qué iglesia vas? Como él responde, ya está predicando. O bien o mal, pero hay predicaciones que Dios no acepta. Y esa es responsabilidad de nosotros asumirla, de nosotros prepararla y sobre todo fundamentarla. Yo ahí no tengo que dar mi opinión. Más bien decirle a Dios, Señor, que sean tus palabras las que a través de mí puedan llegar al público que tú quieres que lleguen. Sí, amigo. Ahora, por ejemplo, con las personas que quizás no conocen mucho de iglesia, como comentábamos, también hay algunas que van una vez al año por compromiso, por un tema social. Siento que muchas veces también tienen una idea equivocada, ¿no? De lo que significa ser cristiano, del tema de la salvación, y estoy seguro que de muchísimos temas más, ¿no? Pero ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a alguien que muchas veces ha sido juzgado, quizás por una adicción, que tal vez se ve, como dice, muy lejano de Dios? Sé que las personas en sus adicciones a veces prácticamente piensan y dicen, ¿cómo me va a perdonar Dios, no? Si he cometido este pecado. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Mira, yo creo, amigo, que el problema, o sea, como nunca he estado en esas circunstancias, pero mi papá estuvo en esas circunstancias, estuvo lejos de la iglesia, yo creo que el problema más grande que enfrenta a alguien que está tan lejos de Dios o que se siente tan lejos de Dios es pensar de que le va a encontrar en una iglesia, de que tiene que ir a una iglesia, pero que no está en las condiciones que la iglesia quiere que vaya. Ahora, este es un tema de educación. Tú te vas a reunir con un gobernador, con un presidente y tú no te vas como quieres. Tú te preparas, ¿no? Preparas tu ropa, tu vestimenta, igual te preparas para ir a una actividad, de repente con alguien, un mandatario, alguien ilustre. Ahora, ¿por qué a la iglesia entonces vamos a ir como queremos? O sea,
Bueno, ese es un temita aparte, pero tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros vemos el templo en el que vamos a ir. Sin embargo, ¿qué diría yo? Que el problema más grande está en pensar de que vamos a ir a la iglesia a encontrar a Dios. La persona solo escucha su corazón. Cuando su corazón le diga algo está mal, o sea, no estás contento como estás, tú mismo no estás feliz como estás, es el Espíritu Santo, es Dios. Es que la Biblia lo dice, Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando la persona siente en su corazón que no debería estar bien esta vida, no me siento bien con esta vida que estoy llevando, aunque esté muy lejos de Dios, está hablando con Dios ahí. Dios le está hablando, falta que Él ahora dialogue y sea un diálogo completo, ¿no? Coherente, de respuesta, pregunta y diálogo fluido. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona debería, ya está escuchando la voz de Dios, ahora debería responder. Ahí mismo, no necesita ir a un templo. Ahí mismo se puede arrodillar y decir, Señor, pero no sé qué estoy haciendo mal o no sé cómo enderezar mis pasos. Y ahí va a encontrar respuesta. Amigo, mira, qué interesante que vayas al hecho de que es algo personal, ¿no? Es algo personal y es justo esa experiencia que estábamos mencionando, ¿no? Esa experiencia que tiene que tener cada persona con Dios y que a través de esa experiencia Él toma una decisión, ¿no? De seguirlo o no. A mí esta charla realmente es muy enriquecedora, ¿no? Y realmente me ayuda mucho a fortalecer algunos puntos, ¿no? Ver otros puntos de vista también interesantes. Pero en resumen, me deja algo claro, ¿no? Ser cristiano no significa que soy una mejor persona, no significa que soy mejor que cualquiera del mundo como tal, ¿no? Que tampoco es una lista de cosas que tengo que hacer, ¿no? Para poder decir que soy cristiano, por ejemplo. Me ayuda también a ver que realmente todos estamos en la misma condición, todos pecamos y siempre la idea es ir tratar de mejorar cada vez, pero también eso me ayuda a tener más empatía con aquellos que quizás tienen pecados quizás más visibles, ¿no? O que ante mis ojos son más graves. Me pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, he escuchado algunas conversaciones o algún sermón quizás con respecto a los tatuajes y pareciera que, por ejemplo, que fuera el único pecado, ¿no? O que ya es un pecado muchísimo más grave que otro, cuando no, y no tiene nada que ver, pues, ¿no? Amigo, unas palabras finales para los que nos ven, para los que nos escuchan y nos siguen por el podcast. Mira, ser cristiano, cuando es una lista de tareas por hacer, es muy complicado. ¿Tú te imaginas casarse con alguien que no ames, que no quieres? Y ahí tienes tu lista por hacer. Es complicado, es difícil. Pero compartir tu vida con alguien que amas, le quieres ser fiel, le quieres agradar, le quieres hacer feliz. Entonces, yo creo que es lo mismo, tiene mucho que ver, pues, de la misma manera, esa relación con Dios, como resultado vas a querer serle fiel, vas a querer adorarle, agradarle. Ya. Algo también que me parece muy interesante, ¿no? Y que ya como conclusión a la que llegábamos, es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Que ya no sean nuestros deseos, nuestros anhelos y lo que nosotros queramos. Definitivamente, yo creo que eso significa tome su cruz y sígame. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí está lo complicado, cumplir el propósito de Dios. Pero la Biblia tiene algo muy lindo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal. Entonces, cuando quiero cumplir mis planes, mis propósitos, mis sueños, de repente es por egoísmo, porque quiero, no sé, algo mejor o alguna manera, entre comillas, mejor. Pero la Biblia dice que Dios tiene planes mejor que los míos, planes mejores que los míos. Entonces, es negocio, simplemente tenemos que hacerlo, o sea, porque nos conviene. Entonces, ahí le aceptamos, pues, Señor, entonces enséñame cómo vivir la vida que tú quieres que yo viva, porque sin duda va a ser mejor, lo dice su palabra, pues, yo le creo. Amén. Julián, gracias por aceptar nuevamente una invitación a un nuevo episodio del podcast aquí Tomando Forma. Realmente ha sido un placer poder estar aquí.
Sí, amigo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ya me siento como en casa, pero siempre es bonito un viernes todavía más hablar de Dios, hablar de temas, de experiencias personales. Siempre es bonito, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Y para los que nos están escuchando, ¿no? Un feliz sábado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.